Bendiciones, bendiciones a cada uno. Aquí estamos, nos hacemos presente para venir nuevamente a leer y meditar en la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos va a estar dando unos consejos para cada uno de nosotros. Hay que recibir estos consejos, mis hermanos, mis hermanas, para que nosotros todos los días nosotros podamos vivir de la forma que Dios le agrada. Cuando usted y yo agarramos consejos que venga de parte de Dios, nuestra vida cambia, nuestra vida ya no es la misma. Nosotros nos dirigimos siendo guiados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Mire lo que nos va a estar diciendo hoy la palabra de Dios. Nos va a estar hablando en 2 de Timoteo. Ahí vamos a encontrar muchos consejos que el Señor ha dejado ahí. Yo sé que esta palabra se le estaba dando a un joven en aquel tiempo que nosotros todavía no habíamos venido a este mundo. Pero esos consejos no solamente son para ese joven, sino también para nosotros los hijos de Dios. Y yo sé que aquella persona que le gusta agarrar consejos de otra persona, su vida cambia, su vida es diferente. Mire lo que nos dice en 2 de Timoteo 2, 23 al 25. Nos dice: pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Después dice: pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Mire lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de lo que hemos estado leyendo. Y en otra versión nos habla así, mire, pero es diferente, pero es casi lo mismo. Nos dice: no tengan nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Mire lo que provoca las discusiones, como lo dice en esta versión, e inútiles. Hay muchas discusiones que otros le quieren provocar a usted o a mí, que son discusiones inútiles. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues nosotros no vamos a acceder a esas discusiones que otros quieren provocarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dice que solo conducen a peleas. ¿Y qué sucede después cuando una persona se pelea? Y en ocasiones muchas personas se pelean con palabras. Y esas palabras están saliendo de la boca de las personas y están hiriendo a otros. Y cuando están hiriendo, están sembrando o clavando una espada en el corazón de la persona. Y eso ha provocado una herida con esas palabras hirientes. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros aquí que nosotros no tenemos que estar accediendo o metiéndonos en esas discusiones. ¿Por qué? Él está diciendo aquí que las evitemos. ¿Y cómo usted y yo las vamos a evitar? Vamos a evitar guardando el silencio total cuando alguien quiera venir a provocarnos. Y en muchas ocasiones los que quieren venir a provocarle a usted o a mí son personas que están a nuestro alrededor. Y en muchas ocasiones en el mismo lugar que usted frecuenta más. Posiblemente en la iglesia, posiblemente en el trabajo, posiblemente en una tienda, en un súper, en los lugares que usted frecuenta. En la calle usted sabe que se va a encontrar con muchas personas que ellos no conocen de Dios. Y esas personas, al no conocer de Dios, ellos están siendo controlados por espíritus que los están manejando, espíritus malos que están controlando todo el cuerpo, su alma, su espíritu de esa persona. Y aquí nos está diciendo el Señor bien claro, porque el Señor dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y acá en esta versión dice: un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro
y tener mucha paciencia. Esto le hace falta a muchas personas. Yo tenía ese problema. A mí me hacía falta mucho la paciencia, pero qué bueno ha sido el Señor conmigo, que me ha ido ayudando, y hoy puedo ver la diferencia en una persona que tiene paciencia y que no tiene paciencia. El Señor nos está diciendo aquí que tengamos paciencia con esas personas que a veces vienen a querer estorbarnos, a perjudicarnos a nosotros. Él nos está diciendo acá, después nos dice aquí, deben enseñar amablemente a los que están en su contra. ¿Quiénes son las personas que están en su contra o en mi contra? Son aquellos que no les gusta que usted les hable de Dios o que yo les hable de Dios. Muchas de esas personas, cuando nosotros hemos salido a evangelizar con otras hermanas, esas personas, muchas de ellas quieren venir a provocarnos pleito, pero como nosotros los que conocemos la palabra, sabemos que tenemos que ser muy sabios en ese momento, porque nosotros podemos hacer que ellos puedan ir a la iglesia o no puedan ir a la iglesia, dependiendo de la forma que nosotros nos vamos a expresar. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con personas que nos atacan y usan la Biblia para atacar. Y yo digo que lamentablemente es ver a una persona haciendo eso, porque la palabra de Dios no es para venir y querer usarla para venir a atacar, a golpear, a perjudicar. Si la palabra de Dios es para instruirnos, para hacernos libres. Y aquí me gusta como dice en esta versión, debe enseñar amablemente a los que están en su contra. Y no solamente a aquellos que no conocen de Dios, también hay personas que conocen la palabra de Dios y no están ellos de acuerdo como usted piensa. Usted tiene que tener una gran sabiduría, mi hermano, para hablar con esas personas. Yo he hablado con personas que ellos van a diferentes iglesias y ellos tienen una forma de pensar que cuando yo he venido y he escudriñado las palabras de esas personas, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos les han enseñado una forma de cómo ellos tienen que entender la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que siempre estar alerta a aquellos que nos están enseñando la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, mi hermano, entonces esa palabra no hay que tomarla. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, no está ahí. Si a usted o a mí nos traen una palabra que no está en la palabra de Dios, eso no está viniendo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la palabra de Dios está la guía para nosotros. Ahí está. Miren lo que dice después. Tal vez Dios le dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad a esas personas que están en contra de nosotros. Y si aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros evitemos este tipo de discusiones, porque recuerde, hay otros hermanos en Cristo, en la fe, que van a querer provocarle a usted discordia. Y nosotros hay que ser sabios, mis hermanos, sabios, que la sabiduría de Dios siempre esté sobre nosotros. No accedamos, no le demos permiso al enemigo a que nos envuelva en esas discusiones. Seamos personas muy sabias cada vez que nosotros nos dirigimos a los demás y pidámosle ayuda al Señor, que nos siga Él ayudando con esa sabiduría, que sigamos entendiendo la palabra de Dios, porque ese es nuestro trabajo, de pedirle al Señor que nos llene de mucha sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudar a otros a través de la sabiduría que Dios nos dé a nosotros. Y como estábamos viendo acá, que en la Reina Valera está hablando el Señor que tenemos que corregir con mansedumbre a aquellos que se están oponiendo, con mansedumbre. Porque cuando usted viene y habla
a esas personas que están en contra de lo que usted piensa con mansedumbre. No viene y empieza a discutir. No, el Señor dice mansedumbre. Y cada uno de nosotros sabe qué es mansedumbre. Si el Señor nos está diciendo que actuemos así, en contra de aquellos que se oponen a lo que usted cree o a lo que usted está haciendo para el Señor, trate con las personas con sabiduría. Tratemos con las personas con sabidurías. Yo sé que estos consejos tal vez ustedes ya lo sepan, pero no es malo que la palabra de Dios nos esté repitiendo. ¿Por qué? Porque pueden venir circunstancias y nos podemos nosotros encontrar con ese tipo de personas que ellos piensan de una forma que usted y yo no pensamos. Pero nosotros estamos para venir y decirle al Señor, Señor, ayuda a esas personas, aclárales su mente, su forma de pensar. Y yo sé que el Señor puede obrar en la vida de esas personas, porque miren lo que dice después. Posiblemente cuando nosotros venimos y tratamos a la persona, así como nos está diciendo acá, con mansedumbre, y en la otra versión dice amablemente, que seamos amablemente, no venimos y los tratamos de una forma cruel, como me he encontrado con personas que ellos, en vez de ayudar a la persona, no lo ayudan, sino que lo están como alejando más de las cosas de Dios. Y nosotros no podemos hacer eso, porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ser como una piedra de tropiezo para aquellos pequeñitos, aquellos que todavía no han venido a los caminos del Señor. Yo con todo este tiempo, años que tengo en el Evangelio, yo he ido aprendiendo mucho de lo que el Señor me habla. Y cuando yo leo la palabra de Dios, ahí el Señor me empieza como a decir, mira, esto es lo que yo quiero, esto no quiero, esto sí, esto. Y así me empieza a hablar. Y ahí es donde yo he podido llenarme más cuando yo estoy escudriñando la palabra de Él. Y yo soy una persona que a mí me gusta, cuando yo leo un verso, me gusta buscar más información, más y más. No me quedo con lo que yo leí. Soy una persona que me gusta buscar y buscar, sacar más. Sacar la esencia de lo que me quiere decir la palabra de Dios. Y busco otras traducciones y después empiezo a buscar qué es lo que me está hablando esta palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos que solo lo que leímos y hasta ahí, nosotros tenemos que buscar, estudiar, pedirle a Dios, Señor, ¿qué me quieres hablar con esto que yo estoy leyendo? ¿Qué es lo que realmente, qué enseñanza me quieres dar? Y así el Señor empieza a hablarle a uno. Como vimos aquí en otra versión, lo vamos a leer para ir finalizando. Dice acá, en 2 de Timoteo 2:25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón cuando nosotros venimos y hablamos con esa amabilidad, con esa ternura, con esa mansedumbre como Dios quiere. Yo sé, mi hermano, que han habido momentos que el Señor habla fuerte y habla fuerte, porque han habido casos de que el Señor puede usarla a usted o a mí o a otra persona para hablarle a alguien que salga de ese pecado que está haciendo. Pero ahí ya el Señor tratando con esa persona específicamente, y va directo y le dice, porque a mí me ha ocurrido, Dios en su amor y su misericordia me ha usado para darle una palabra de exhortación a una persona y se la he dado y yo he quedado en paz, con tranquilidad, porque yo sé que esa palabra venía directa del Padre hacia esa persona. Pero ya esos son casos muy diferentes cuando el Señor quiere tratar, que quiere sacar a esa persona de eso que está haciendo, que al Señor no le agrada. Porque también el Señor, sabemos que el Señor, Él quiere que la humanidad no se pierda,
Él quiere que todos puedan alcanzar la salvación. Ese es el plan de Dios, que todos, no solamente unos, no, Él dice todos puedan alcanzar. Pero ya va a depender de aquellos corazones que son sensibles a un cambio. Ya va a depender de esa persona. Si esa persona quiere vivir lo mismo como está, el Señor lo va a dejar así. Y en muchas ocasiones el Señor sigue teniendo misericordia de esas personas que lo han rechazado tantas veces, que le han dicho, no, yo no tengo tiempo para estar en esas cosas de Dios. Dios en su amor y su misericordia ha estado bendiciéndolo, ha estado cuidándolo. Pero así es Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios muy misericordioso, muy amoroso. Y Él quiere que nosotros aprendamos a Él. Yo entiendo a muchos que en estos tiempos, cuando usted le ha llevado una palabra que viene de parte de Dios a alguien, esa persona lo ha rechazado la palabra. Y realmente no es a usted que están rechazando, sino que es al propio Dios. Porque eso me lo dijo a mí el Señor una vez, que no era a mí que me estaban rechazando cuando yo los estaba ayudando a que vinieran a los caminos del Señor. Ahí se me quitó a mí todo lo que yo sentía, cuando Él me dijo, no es a ti que te están despreciando, es a mí. Y yo digo, wow, cómo nosotros en realidad despreciamos el cambio que Dios quiere darnos. Eso es un cambio sobrenatural que Dios quiere darle al hombre o a la mujer que están en este momento perdidos, sin esperanza, sin consuelo. Viven solo por vivir. Despiertan solo para hacer todo lo que hacen en el día. No se preocupan qué será el del futuro, sino que ellos viven como que sin nada. Como que sin nada, no le dan importancia a nada. Pero hoy nosotros sabemos que el Señor, en su amor y su misericordia, nos ha permitido conocer de Él para que nosotros tengamos una vida diferente. Que no vivamos como antes, que no repitamos lo mismo que hacíamos antes, porque eso ya no está en nosotros hacerlo. Eso tiene que desaparecer de nosotros, todo lo que se hacía antes. Esas cosas desagradables ya no pueden existir dentro de nosotros. Nuestra forma de comportarse tiene que ser la forma que Dios quiere. Y si todavía usted está luchando con algo, solo acérquese a Dios. Dígale, llore en su presencia del Señor y dígale, quebrántese y dígale, Señor, quiero que hagas la obra en mí. Quiero que te manifiestes en mí. Yo no quiero vivir más así. Yo no quiero decir que soy cristiana cuando ya no estoy en la iglesia, estoy haciendo otras cosas que a ti no te agrada. Digámosle al Señor, seamos siempre honestos con el Señor, porque yo he tenido que hacer eso. Yo viviendo en el Evangelio, yo tenía un gran problema, pero eso era como una atadura que yo tenía. Hace años, eso fue hace años, y yo lo he contado en otros videos, que yo tenía el problema de eso, de los celos. Eso era algo que me atormentaba a mí. Pero me puse en un ayuno y el Señor rompió eso. Pero yo, estando en el camino de Dios, era una mujer celosa. Y gracias le doy a Dios porque Él en su amor y su misericordia me hizo libre. Y hoy, cuando algo quiere venir a estorbarme, yo estoy muy alerta para no caer en eso, en la misma trampa que el enemigo me había tenido por mucho tiempo. Mis hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de los que se conectan a ver todos estos videos que nosotros estamos subiendo. Con ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos subiéndolos. Así es que espero que usted pueda bendecir a otra persona enviándole estos mensajes a esa persona y esa persona también pueda recibir los consejos que usted está recibiendo y que yo también estoy recibiendo.
Nos vamos a ver en otros próximos videos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y deseo todo lo mejor de Dios para sus vidas, para su hogar, para sus hijos, y que todo lo que usted emprenda sea Dios guiándolo todos los días. Bendiciones.